Soy el doctor Enrique Mendoza y vamos a transmitir en vivo para hablar acerca de las infecciones de vías urinarias y sus tratamientos. Recuerden que siempre abordamos los temas y damos tratamientos tanto naturales, con remedios caseros, con remedios naturales y también con medicinas alópatas, es decir, con fármacos normales que se utilizan en la medicina alópata. Pues bien, las infecciones de vías urinarias son problemas que se presentan en los grupos de todas las edades, desde niños hasta personas de edad avanzada. Sin embargo, se presentan con mayor frecuencia en las mujeres y en las personas de la tercera edad por motivos que vamos a expresar más adelante. Las infecciones son procesos en los que algunos microbios, algunos microorganismos penetran en las vías urinarias y las infectan. Generalmente estos microorganismos son virus, bacterias y hongos. Hay que aclarar que los virus no son microorganismos, pero así los mencionamos para fines prácticos. En realidad, los virus son macromoléculas complejas, no están considerados como seres vivos y por tanto no se les puede llamar microorganismos, pero son agentes causales también de infecciones de vías urinarias. Entonces, las infecciones se dan por virus, bacterias y hongos, pero principalmente por bacterias. Bueno, el caso es que cuando estos microorganismos penetran en las vías urinarias, las infectan y empiezan a dar las molestias propias de las infecciones que también vamos a explicar. Las infecciones de vías urinarias pueden afectar cualquier región del sistema urinario y el sistema urinario está conformado fundamentalmente por riñones, uréteres, vejiga y uretra, como les vamos a mostrar en el siguiente video. En este video pueden ustedes ver en la parte superior los riñones. Están ahí de color cafecito. Después de los riñones están los uréteres, posteriormente sigue la vejiga y finalmente la uretra. Es importante conocer también cómo funcionan estas partes integrantes del sistema urinario y de esa manera comprender mejor las infecciones de vías urinarias. Y para su comprensión vamos a ver este otro video acerca del sistema urinario y sus funciones. Miren, ahí pueden ver ustedes los riñones. Son dos órganos en forma de frijol que se ubican en la zona lumbar del cuerpo, es decir, en la cintura, uno a cada lado de la columna vertebral. La función de los riñones es depurar la sangre. Aquí ustedes pueden ver cómo la sangre va circulando y llega a los riñones, y los riñones se van a encargar de retirar las sustancias tóxicas de la sangre y también de expulsar el líquido excedente de la sangre. Esto lo hace en forma de orina, es decir, las sustancias de desecho se transforman en orina en los riñones y de ahí la orina pasa hacia la vejiga a través de los uréteres, que son dos conductos de aproximadamente 30 centímetros de largo en los adultos, un uréter izquierdo para el riñón izquierdo, un uréter derecho para el riñón derecho, y la orina llega a la vejiga, que ahí la pueden ver ustedes con el nombre de bladder, que es su nombre en inglés. Bueno, ahí está la vejiga. La vejiga va a almacenar la orina y la capacidad de la vejiga en una persona adulta es de aproximadamente 500 mililitros, es decir, medio litro. Una vez
que la vejiga está llena, se desencadena el reflejo de la micción, es decir, se presentan los deseos de orinar. Y entonces, cuando la persona va a orinar, la vejiga se comprime y expulsa la orina a través de la uretra, que es el conducto que va de la vejiga a la parte exterior del cuerpo. Es importante que tomen en consideración una pequeña diferencia que existe entre el sistema urinario masculino y el sistema urinario femenino. En términos generales es muy semejante. Por ejemplo, los riñones son idénticos, tanto en hombres como en mujeres. Lo mismo los uréteres son iguales, tanto en hombres como mujeres, y también la vejiga. Pero hay una diferencia en la uretra. Como dijimos, la uretra es el conducto que va de la vejiga al exterior del cuerpo. Y en las mujeres, esta uretra es corta, mide de 3 a 4 centímetros, porque va de la vejiga y su extremo que va hacia el exterior del cuerpo termina en la región vulvar. 3 o 4 centímetros hay de distancia entre la vejiga y la parte final y exterior de la uretra. En los hombres, en cambio, la uretra mide de 18 a 20 centímetros porque sale de la vejiga y transcurre a lo largo del pene hasta su extremo, y ahí es la salida de la orina a través de la uretra. Entonces, hay una diferencia anatómica en el sistema urinario femenino y en el sistema urinario masculino. Esa diferencia anatómica es que la uretra en las mujeres es muy corta en comparación con la uretra de los hombres, y lo vamos a ver en una imagen. En esta imagen, del lado izquierdo, ubiquen ustedes la región en donde dice orina, es la región de color amarillo. En esa región de color amarillo se encuentra la vejiga, es decir, la orina está dentro de la vejiga, que, como dijimos, es un órgano hueco que se encarga de almacenar la orina que proviene de los riñones. Se almacena la orina, cuando ya está llena, se desencadena el reflejo de la micción, y cuando la persona orina, cuando va a orinar, expulsa la orina a través de la uretra. Entonces estamos viendo la imagen izquierda y vean que la uretra está corta, es decir, aquí corresponde a la uretra femenina, aproximadamente 4 centímetros de longitud. Ahora vean el lado derecho. En el lado derecho, ubiquen ustedes, dice ahí uretra proximal y uretra distal, y arribita dice vejiga. En la vejiga inicia la uretra y transcurre a lo largo del pene hasta su parte exterior, y toda esa es la uretra. Entonces, esta es la diferencia anatómica de las que le estoy mencionando, y que constituye la diferencia entre el sistema urinario femenino y el sistema urinario masculino. Ahora bien, vamos a ver cuáles son las causas de las infecciones. Mencionamos que las infecciones de vías urinarias se pueden producir por diferentes agentes causales, por diferentes organismos o microorganismos, incluidos virus, pero en más de 85% de los casos, la gran mayoría, las infecciones son producidas por bacterias. Entonces, vamos a hacer referencia a este tipo de infecciones, a las infecciones de vías urinarias por bacterias. Más de 85% de los casos de las infecciones de vías urinarias están provocadas por bacterias. Ahora bien, de las diferentes bacterias existentes, en más de 90% de los casos, la bacteria que provoca las infecciones urinarias se llama Escherichia coli. Ahorita vamos a verla. Entonces, en la gran mayoría de los casos, más del 90% de los casos, las infecciones urinarias se deben a una bacteria llamada Escherichia coli. El restante porcentaje
es ya de otro tipo de bacterias también, diferentes de Escherichia coli. Y vamos a ver esta bacteria para que ustedes la conozcan. Aquí la tenemos. Miren, a la derecha pueden ver ustedes a Escherichia coli. Es una bacteria larga, por lo tanto se clasifica dentro de los bacilos y tiene una serie de pelos que se llaman fimbrias y otros dos muy largos que se llaman flagelos. Las fimbrias les permiten adherirse a las partes del cuerpo, pegarse por dentro a las vías urinarias y no se sueltan tan fácilmente, se pegan y también se mueven, se desplazan por medio de los flagelos, los dos flagelos que están viendo del lado izquierdo, que les permiten el movimiento. Bueno, pues acaban de ver ustedes a la bacteria que causa las infecciones de vías urinarias en más del 90% de los casos. Pero ahora, la pregunta es, ¿cómo se mete la bacteria a las vías urinarias? ¿De dónde salió? Y para esto deben ustedes saber que en nuestro organismo existe de forma natural la bacteria Escherichia coli. Se encuentra principalmente en los intestinos y hay una cantidad enorme de cepas de Escherichia coli. Unas no causan problema alguno, pero otras sí son patológicas, otras sí causan enfermedad. Pero vamos, la pregunta, ¿cómo es que llegan al sistema urinario? ¿Cómo se meten a las vías urinarias? Porque en condiciones normales la orina no contiene microbios. Es decir, una persona sana, la orina de una persona sana no contiene bacterias. De ahí que la infección, que cuando hay presencia de bacterias en vías urinarias, estamos hablando ya de una infección de vías urinarias. Bueno, Escherichia coli, además de que se encuentra en los intestinos, también se encuentra en la piel. También se encuentra en la piel. Y las infecciones urinarias se producen cuando la bacteria Escherichia coli, que se encuentra en la piel porque ha estado ahí o porque ha salido del intestino, penetra a las vías urinarias a través de la uretra. Y mencionamos que la uretra femenina es de 3 o 4 centímetros de longitud, mientras que la uretra masculina es de 18 o 20 centímetros. Se entiende entonces que la bacteria puede entrar más rápidamente por la uretra corta que por la uretra larga. En ambos casos, hombres y mujeres, las bacterias pueden penetrar a la región distal, a la parte más externa de la uretra, puede entrar, pero cuando la persona orina, la propia orina, por arrastre mecánico, expulsa a la bacteria y no deja que entre. Sin embargo, hay factores que permiten que la bacteria sí penetre tanto en hombres como mujeres y con más facilidad en mujeres por lo corto de la uretra y se provoque la infección. Entonces, las infecciones de vías urinarias están causadas principalmente por Escherichia coli y esta bacteria se encuentra en la piel y también en el intestino. Y en las mujeres, por estar la uretra corta, puede penetrar más fácilmente cuando hay una deficiencia higiénica. Y no solo por las bacterias que están en la piel, sino que el orificio anal se encuentra muy cerca del orificio vulvar, del orificio vaginal y de la uretra. Es otro factor que permite que las infecciones de vías urinarias sean más frecuentes en mujeres, porque la región del ano, en donde existe gran cantidad de bacterias, Escherichia coli principalmente, esa región está más cerca de la uretra en las mujeres que en los hombres. Esto favorece mucho las infecciones. De ahí que era la importancia de que vieran ustedes la diferencia anatómica. Bueno, ¿cuáles son los factores que favorecen las infecciones de vías urinarias? Lo vamos a ver enseguida en esta imagen.
Los factores que favorecen las infecciones de vías urinarias, primeramente, pues ser mujer. ¿Por qué? Por la uretra corta, ya lo mencionamos, pero además en la menopausia también se favorecen las infecciones de vías urinarias porque hay ciertos cambios hormonales y también alguna modificación en vías urinarias que favorecen la presencia de infecciones. Enseguida, para hombres y mujeres, intervienen todos los demás factores, como por ejemplo la diabetes. La diabetes mellitus es un factor de riesgo de las infecciones de vías urinarias, sobre todo en las diabetes no controladas. Esto porque cuando se sube demasiado el azúcar en la sangre, también se empieza a expulsar a través de la orina y entonces la orina dulce se convierte en un excelente medio de cultivo para las bacterias que permiten una reproducción más rápida. La diabetes es entonces un factor de riesgo para las infecciones de vías urinarias, tanto en hombres como en mujeres. La edad avanzada es también otro factor por múltiples razones, pero digamos que las más importantes son que hay ya cierta deficiencia orgánica, ya no están funcionando bien, entre otras cosas, los riñones o la vejiga, y entonces esto favorece también las infecciones de vías urinarias, pero en otros casos también las personas por su propia edad están ya un tanto impedidas para realizar una adecuada higiene y obviamente esto favorece que las bacterias penetren a la uretra. Otro factor son las enfermedades que afectan los hábitos de los cuidados personales. Obviamente, si en la piel y en la región anal hay bacterias y no hay una adecuada higiene, pues estas van a penetrar con mayor facilidad hacia las vías urinarias. Otro factor es la incontinencia intestinal. Hay personas que tienen incontinencia, que no se dan cuenta que hacen del baño y pues hacen del baño, se ensucian, se llena eso de bacterias y fácilmente pueden penetrar en el sistema urinario. Otro factor, este es de los varones, la próstata agrandada, la uretra estrecha o cualquier otro factor, estos son en hombres y mujeres, que bloquee el flujo de orina. Si la orina, el flujo de orina se bloquea, esto es, si no se orina con fuerza, si no se está orinando a gotas, es decir, no sale el chorro de la orina, entonces no arrastra las bacterias que puedan estar en la uretra. Mencionaba yo que con mucha frecuencia las bacterias penetran en la uretra, tanto de hombres como de mujeres, pero que al orinar el arrastre mecánico de la orina las avienta para afuera. Pero si este arrastre está disminuido por un bloqueo en la uretra que impide que el chorro de la orina salga con fuerza, pues favorece que las bacterias puedan ingresar más fácilmente a la uretra en primer lugar, a la vejiga en segundo lugar y de ahí para arriba. Finalmente, la cirugía y otros procedimientos de las vías urinarias son también un factor muy importante. En este caso, vamos a hablar, por ejemplo, de alguna persona que por alguna razón requiere que le coloquen una sonda urinaria para poder orinar. Pues al introducir la sonda urinaria se pueden introducir bacterias y se provoca la infección de vías urinarias, pero también la sonda misma es un material inerte que no tiene forma de rechazar las bacterias, a diferencia de una uretra normal en donde existen ahí defensas y anticuerpos naturales que permiten que se defiendan las vías urinarias de las bacterias. Bueno, son los factores que favorecen las infecciones de vías urinarias. Ahora, para fines prácticos, el sistema urinario se puede dividir en dos regiones, una región alta y una región baja. Y entonces hablamos de vías urinarias altas y de vías urinarias bajas. Las vías urinarias altas comprenden a los riñones y los uréteres, y las vías urinarias bajas comprenden a la vejiga y a la uretra. Por tanto,
Si las bacterias se encuentran en la región baja, esto es uretra o vejiga, hablamos de infecciones de vías urinarias bajas que no son delicadas, pero no tan graves. Y si las bacterias llegan a uréteres y a riñones, entonces estamos hablando de una infección de vías urinarias altas y evidentemente son más delicadas esas infecciones. Vamos a ver gráficamente esta división de la que les estoy hablando. Pueden ver ustedes en la imagen al sistema urinario y pusimos ahí una línea amarilla que está delimitando la región superior. En la región superior, en rojo, pueden observar los riñones y cada uno de los riñones tiene su uréter izquierdo, uréter derecho. En el riñón o en los riñones se produce la orina, corre por los uréteres y llega a la vejiga. Bueno, en la vejiga estamos hablando ya de vías urinarias bajas. Ahí tenemos la vejiga y tenemos la uretra. Si observan también, aquí estamos viendo la anatomía de un varón, la anatomía de un hombre. Lo podemos ver porque está la vejiga y abajo de la vejiga se ve como otra pequeña esfera que corresponde a la próstata. Y ya enseguida está la uretra, que es larga en comparación con la uretra femenina. Bueno, aquí tenemos entonces ya la división anatómica de las vías urinarias en vías urinarias altas y vías urinarias bajas. Y dependiendo del sitio en donde se encuentren las bacterias, pues se puede hablar de una infección de vías urinarias altas o de una infección de vías urinarias bajas. Cuando las bacterias penetran por la uretra y se quedan en la uretra, entonces a esta infección, que es infección de vías urinarias bajas, se le conoce como uretritis. Las bacterias se encuentran en la uretra. En este caso, lo que generalmente hay es un ardor en la parte más externa de las vías urinarias y muy rara vez llega a haber secreción. Pero también rara vez se quedan ahí las bacterias, sino que una vez que penetraron en la uretra, se continúan hacia arriba y llegan a la vejiga. Y en la vejiga se empiezan a multiplicar muy rápidamente. Las bacterias se multiplican y no hay una ni dos, hay miles y cientos de miles de bacterias que se reproducen en la vejiga y sobre todo en personas que tienen factores de riesgo y en personas diabéticas. Les decía que la presencia de azúcar en la vejiga, es decir, lo dulce de la glucosa, favorece mucho más todavía la reproducción de las bacterias. Bueno, a la infección urinaria de la vejiga se le conoce médicamente como cistitis y es la infección más frecuente de vías urinarias. Es la más común de todas. Muy abundante, muy frecuente la cistitis o infección de vías urinarias, en donde se abarca la vejiga. Obviamente, cuando está infectada la vejiga, pues también está infectada la uretra. Y aquí es en donde se presentan las molestias típicas de vías urinarias: el ardor o el dolor para orinar, que se conoce como disuria en medicina, la mayor frecuencia para estar orinando, es decir, hay que estar orinando a cada rato, y también la necesidad de estar orinando cada rato, aun cuando la vejiga no esté llena. Y también otro problema, la sensación de que después de ir a orinar, como que no se terminó de orinar por completo, está ahí presente la molestia de querer orinar. Y también en ocasiones se presenta la sensación de presión en la parte baja del abdomen. Entonces, esta es una cistitis y esos son sus signos. Ahora, cuando no se atienden estas infecciones en ese nivel, se corre el riesgo de que las bacterias asciendan todavía
y pasen de la vejiga hacia los uréteres. Y estamos hablando ya de una infección de vías urinarias altas. Y estas son menos frecuentes que las infecciones de vías urinarias bajas, pero son más severas, son más delicadas. Cuando las bacterias llegan a los uréteres, además de las molestias que ya hemos mencionado, dolor, ardor, frecuencia urinaria, principalmente, cuando llegan ya a los uréteres se presenta además fiebre, y las molestias son más agudas, son más severas, y el dolor ya no se centra únicamente en la parte baja del abdomen, sino en los costados del abdomen. La ureteritis, que es de lo que estamos hablando ahorita, la infección de los uréteres, es poco frecuente, pero favorece el paso hacia los riñones, el paso de las bacterias hacia los riñones. Y cuando las bacterias llegan a los riñones, estamos hablando de una enfermedad llamada pielonefritis. Y la pielonefritis, evidentemente, es mucho más severa que las infecciones de vías urinarias bajas. Cuando hay un problema de pielonefritis, se presentan todas las molestias que ya mencionamos, además de fiebre. Hay también presencia de orina turbia, puede salir incluso la orina oscura por presencia de sangre, puede haber náusea, puede haber vómito, desde luego dolor de cintura. Si hay un signo que le llamamos nosotros Giordano positivo, en donde se da un golpecito en la cintura, en la región de los riñones, la persona inmediatamente siente el golpe y reacciona a este, porque las cápsulas renales se inflaman, y entonces un golpecito, aunque no sea muy fuerte, provoca un dolor importante. Es pues la pielonefritis. Así que ya vieron ustedes lo que son las infecciones de vías urinarias altas y las infecciones de vías urinarias bajas. Y ahora vamos a lo interesante. ¿Cómo se tratan las infecciones de vías urinarias? En nuestros canales educativos hemos enfatizado no únicamente los tratamientos con medicinas, los tratamientos alópatas. Su servidor es médico cirujano y utilizo las medicinas alópatas en mi práctica médica diaria, pero también se utilizan medidas naturales, y en particular nuestros canales utilizamos remedios naturales que tienen una eficacia comprobada. En el caso de los remedios naturales, tenemos una serie de ellos. Vamos a hablar de los 5 remedios naturales más importantes, sencillos y económicos de realizar. Tenemos primero el jugo rojo. El jugo rojo se prepara a base de arándanos, cerezas y sandía, sin azúcar. Los ingredientes aquí los tienen ustedes. Son fáciles de conseguir. ¿Qué se hace con esos ingredientes? Pues se mete en una licuadora, se hace el juguito y se puede tomar diariamente una taza por la mañana y una taza por la tarde. Este es uno de los remedios caseros efectivos para las infecciones de vías urinarias. Pasamos al siguiente remedio. Tenemos otro remedio muy conocido, muy popular, que es el té de pelos de elote. El elote parece que en algunas regiones de América Latina no lo conocen con ese nombre, pero pues el elote en México se da en las cañas, que les llamamos aquí, y esos elotes producen unos pelos ahí alrededor, y a eso nos referimos con los pelos de elote, que los pueden ustedes ver ahí en la imagen. Entonces, el té de pelos de elote
se hace mediante, en un litro de agua se pone un puño de pelos de elote. Bueno, los tés ya saben cómo se preparan. Se pone a hervir el agua. Una vez que el agua está hirviendo, se le agrega el puño de los pelos de elote, se deja hervir un promedio de 3 minutos, 3 a 5 minutos, se apaga el agua, se deja entibiar, se cuela y se toma, en este caso se toma poco a poco en el curso del día. Es un remedio muy efectivo para las infecciones de vías urinarias. Pasamos al siguiente remedio. El licuado de ajo y cebolla. También un remedio conocido y un remedio efectivo. Se prepara, como lo pueden ver ustedes ahí, con 2 dientes de ajo, un tercio de cebolla y una taza de agua que se mezclan y se ponen se mezclan en la licuadora. Muy efectivo este remedio, bastante efectivo, bastante efectivo. Tiene un inconveniente y es su fuerte sabor. En estos casos se recomienda, si así lo desean las personas, se puede endulzar con miel para quitarle este fuerte sabor y poderlo tomar, una taza por la mañana y otra taza por la tarde. Otra cosa que se recomienda también en personas con estómago sensible, porque también esto nos han comentado, que hay personas que les puede producir irritación en su estómago, pues lo pueden tomar. No es necesario que se tomen ayunas, se puede tomar después de los alimentos sin problema alguno. Pero si una persona es muy sensible de su estómago a casi todos los alimentos irritantes, vale la pena que también se traten porque pudiera ser una gastritis, y les recomendamos los videos. Tenemos una serie de videos en nuestros canales para que traten la gastritis. La gastritis tiene tratamiento y tiene curación, tanto natural como con remedios alópatas. Entonces, normalmente no debería de irritar mucho este remedio, pero si así se presenta, si se presenta esta molestia, pues tomarlo después de los alimentos. Si aún así se presenta, pues utilizar mejor alguno de los otros remedios. Es decir, no se van a utilizar todos los remedios a la vez, se debe utilizar uno o irlos alternando, no son todos juntos, entonces pueden elegir el que consideren mejor para ustedes. Vamos a pasar al siguiente remedio. Té de cola de caballo. La cola de caballo es una planta, no hay que confundirse con los caballos, los equinos. No, hay una planta que se llama cola de caballo, la pueden encontrar en cualquier mercado, generalmente de toda América Latina, y entonces esta cola de caballo también se puede preparar en té. De la misma manera que se preparó el té de los pelos de elote, se prepara el té de cola de caballo. 20 gramos de cola de caballo, 1 litro de agua, se prepara en té y se va tomando en pequeños sorbos a lo largo del día. Muy efectivo también para las infecciones de vías urinarias. Finalmente, pasamos al té de perejil. Buen remedio y además de un sabor agradable para muchos. El perejil se toma un puño de hojas de perejil, medio litro de agua y se prepara como té. Y ya dijimos, para preparar un té, primeramente, nosotros le llamamos té ya por tradición. En realidad, el término que durante mucho tiempo se usó y que se considera como correcto es infusión, una infusión. Pero nosotros a esta preparación le llamamos té ya desde hace mucho tiempo y así se conoce como té. Entonces, los tés se preparan hirviendo agua. Ya que está hirviendo el agua, se le agrega el ingrediente, en este caso las hojas de perejil, se deja hervir de 3 a 5 minutos, se apaga, se deja entibiar, se cuela y se toma. En este caso, una taza por la mañana y otra taza por la noche. Es 2 tazas por día para este tratamiento. Ahora, estos son los tratamientos naturales, los tratamientos caseros que se pueden hacer y que son efectivos. Pero también hay tratamientos alópatas igualmente efectivos. Si hablamos de que las infecciones de vías urinarias están causadas por bacterias fundamentalmente y por Escherichia coli, entonces en la medicina alópata
damos medicamentos que son eficaces contra esta bacteria. Esos medicamentos son diferentes en niños y adultos, los vamos a mencionar enseguida. Aquí quiero mencionar que lo correcto es que cuando vayan a tomar medicamentos siempre sea con la asesoría o con la atención de un médico, es decir, acudir a consulta médica para que el médico pueda establecer el diagnóstico de precisión y pueda indicarles el antibiótico correcto. Pero esto es importante porque no es conveniente la automedicación por muchas razones. Una de ellas es que las personas somos diferentes y puede haber alguien que sea alérgico a un medicamento y que no se le pueda dar y que requiera otro. Además, los medicamentos también se dosifican en función del peso de la persona y de las probables comorbilidades o padecimientos adicionales que tenga la persona. Es decir, que los médicos, cuando damos un medicamento, no se da de manera mecánica, sino que se hace un análisis de la persona en su conjunto, su edad, el tipo de padecimiento que es, sus alergias, las sensibilidades, etc. Así como les mencionaba que los remedios naturales pueden irritar el estómago de algunas personas, lo mismo sucede con los medicamentos. Entonces, los medicamentos que ahora vamos a indicar, que vamos a mencionar, que vamos a mostrar y que son los que se utilizan para infecciones urinarias, lo correcto es que sean prescritos por un profesional, por un médico concretamente. Aquí los tienen. En el caso de los adultos, los antibióticos que se dan con más frecuencia en las personas adultas, reitero, son ciprofloxacino, norfloxacino, cefuroxima, trimetoprima con sulfametoxazol, nitrofurantoína y amoxicilina. Bueno, esos son medicamentos que se utilizan con mucha frecuencia. Ahí estamos haciendo la observación con la nitrofurantoína, que solo se utiliza en infecciones de vías urinarias bajas porque estas no tienen efecto en vías urinarias altas, a diferencia de las demás. De ahí que la nitrofurantoína solo es para infecciones de vías urinarias bajas y los demás medicamentos sí son para infecciones de vías urinarias tanto bajas como altas. Pero decíamos, tanto las dosis como el medicamento mismo deberán ser prescritos por un médico. Y esto es en las personas adultas. Ahora, en los niños se dan con mayor frecuencia trimetoprima con sulfametoxazol, amoxicilina y cefuroxima. Si de por sí no es conveniente automedicarse uno mismo como adulto, mucho menos lo es automedicar a un niño, que es mucho más delicado y que también va a presentar los mismos inconvenientes que un adulto en cuanto a que el niño puede ser alérgico, en cuanto a que puede ser sensible de su estómago. Y otra cosa, en cuanto a que el niño, si no se expresa correctamente, y obviamente no tienen por qué hacerlo, son niños, hay que precisar primero el diagnóstico y no uno dar por hecho que se trata de una infección de vías urinarias. Entonces, en los niños, lo primero es el diagnóstico, fundamental el diagnóstico, y ya entonces se puede prescribir un fármaco. Entonces, tratar de no darle medicamentos a los niños. Si tenemos un niño enfermo, lo indicado es llevarlo con el médico y esto será en beneficio del propio niño y tranquilidad de nosotros como adultos. Otra cosa también, la duración del tratamiento la va a determinar el médico. En problemas de infecciones de vías urinarias bajas, generalmente con 3 a 5 días es suficiente tratamiento, pero en infecciones de vías urinarias altas puede requerir 10 días de tratamiento o más. Entonces, tienen aquí ustedes el panorama general, pero tratar de no automedicarse. Bueno, ahora,
vamos a hablar de la prevención. Se puede hacer mucho para la prevención. Y esto está al alcance de todos. Primero, tomar mucho líquido. Ya dijimos que el tomar mucho líquido permite que el riñón esté produciendo más orina y que por arrastre mecánico saque a las bacterias que intentan introducirse por la uretra. Pero no solo eso, también eliminan con mayor facilidad las sustancias tóxicas de la sangre. Entonces, tomar mucho líquido, sobre todo agua natural, ayuda muchísimo y nos evita bastantes problemas como pacientes. Ahora, otra forma de prevención es no retener la orina durante mucho tiempo. Se entiende que si la orina queda estancada y hay una bacteria y la persona no va a orinar, pues esa bacteria va a tener más tiempo de estarse reproduciendo. Pero si se está orinando con frecuencia, el propio organismo puede echar para afuera las bacterias. Entonces, cuando no estén en posibilidades de orinar, que pasa frecuentemente, alguien que esté tal vez en un medio de transporte, o en un lugar en donde no haya sanitarios, pues hay que buscarlo. Si hay necesidad de orinar, hay que buscar un sitio para orinar y no aguantarse porque esto puede favorecer una infección de vías urinarias. Otra forma de prevención es el incrementar el consumo de vitamina C. Esto porque la vitamina C, además de que tiene algunas características antimicrobianas, también favorece que acidifique un poco la orina y también actúa en contra de las bacterias y favorece la prevención de vías urinarias. Y por último, no tomar sustancias conocidamente irritantes. El no tomar café, bebidas alcohólicas ni refrescos gaseosos. Esto también evita irritaciones en vías urinarias que favorecen las infecciones de vías urinarias. Entonces, estas son medidas de prevención. Y ¿cuáles son las complicaciones? Miren, importante, como en todas las enfermedades, tratar de atenderse cuando la enfermedad empieza. Es más, yendo más lejos, prevenir. Si primero se aplican las medidas de prevención, va a ser más difícil que se enfermen. Pero si ya se enfermaron, pues tan pronto como haya síntomas de enfermedad, hay que atenderse. Si es un problema ligero, se puede intentar inmediatamente con remedios caseros. Si es un problema que consideren que ya sale de su control, hay que acudir a consulta médica. Bueno, las complicaciones si no se tratan. Las complicaciones de vías urinarias no son frecuentes, particularmente si se tratan rápido. Sin embargo, si no se tratan y se dejan, recuerden lo que les dije en un video anterior. Nuestro organismo tiene defensas y la tendencia de nuestro organismo es siempre a sanar. Nuestro organismo siempre va a tratar de que seamos sanos, pero si lo estamos recargando, entonces también nuestro organismo termina deteriorándose más rápido y empieza a tener mayores problemas. Y uno de ellos son las infecciones recurrentes. Si no nos atendemos bien, entonces el sistema urinario puede quedar sensible y las infecciones pueden ser más recurrentes por esta sensibilidad. Es una de las complicaciones si no se atienden. Ahora, también puede haber daño renal permanente. O sea, lo que les digo, si se presenta una infección urinaria y no se trata, es posible que el organismo termine eliminando las molestias y hasta la infección, pero quede deteriorado y poco a poco se llegue a un daño renal. Y pues los riñones son muy delicados. Sin riñones no podemos vivir. Entonces, cuidar mucho nuestros riñones. Para ello, atendernos tan pronto como se presente un problema de vías urinarias. Otra complicación puede ser el estrechamiento de la uretra. Las infecciones urinarias recurrentes pueden hacer que la uretra, que tiene un calibre determinado, se vaya haciendo más estrecha. Al hacerse más estrecha, ya el chorro de la orina no sale igual y no se puede defender bien como si estuviera en condiciones normales. Y lo más temible de los casos, la septicemia. La septicemia es una complicación potencialmente mortal. La septicemia es cuando las bacterias se riegan por todo el cuerpo y pueden llegar a causar el deceso de la persona. Esto es muy raro en los pacientes de consulta externa, los pacientes que están en sus casas, en los pacientes que no están hospitalizados, pero en los hospitales sí es frecuente este problema, las septicemias por infecciones, por complicaciones de vías urinarias. Esto porque en los hospitales se van generando bacterias
muy resistentes, bacterias que se van volviendo resistentes a casi todos los antibióticos, bacterias muy difíciles de erradicar, y entonces se provocan septicemias que pueden causar complicaciones bastante serias. No hay necesidad de llegar a esto si tomamos en consideración todo lo anterior. Entonces, termino diciéndoles que los remedios caseros y los remedios naturales son excelentes, pero antes de ello está todavía la prevención. Entonces seguimos con los remedios naturales y después con los medicamentos, pero siempre hay que atenderse. Entonces medidas, primeramente medidas preventivas, después medidas curativas. Es más complicado, pero hay que hacerlo. Bien, pues si tienen preguntas, seguramente las tendrán. Les recuerdo que este video va a quedar arriba, de forma que lo van a poder consultar cada que deseen. Y como ustedes saben, en nuestros canales damos respuestas a sus comentarios y será un gusto poderlos orientar. En algunos casos podremos resolver el problema, en casos más delicados, por lo menos los orientaremos a cuál es el especialista que deberá atender su enfermedad si ésta así lo requiere. Les recuerdo también que el internet nos ha fallado últimamente y si alguna vez nos vuelve a llegar a fallar, pues vamos a tener que suspender la transmisión y posponerla para después. En la próxima ocasión vamos a hablar de otro problema bastante frecuente que son las anginas, la amigdalitis. Vamos a hablar de la amigdalitis el jueves, dentro de 15 días, dentro de 2 semanas, en jueves, vamos a hablar de la amigdalitis. Evidentemente vamos a tratar también el aspecto anatómico para que sepan en qué consiste esto, y vamos a hablar también de la forma en que se puede curar muy bien con remedios caseros, en la mayoría de los casos afortunadamente, y también para quienes prefieran los medicamentos alópatas, pues también vamos a hablar de ello. Entonces, dentro de 15 días nos estamos viendo. Fue un gusto estar con ustedes. Cualquier pregunta la podrán hacer ya en el video que va a quedar arriba. Y nos vemos hasta la siguiente. Abrazos a todos.